Aleluya. ¿Cómo están? Qué gusto poder estar hoy aquí con todos ustedes para compartir más de la palabra de Dios. Pues vamos a continuar, estamos en nuestro discipulado, principios bíblicos para triunfar. Todos los principios que debemos de saber como cristianos para poder tener una vida cristiana triunfadora. Esa es la idea. Cristo no murió en la cruz nada más para salvarnos, sino también para ser más que vencedores y también para llevarnos siempre en triunfo en Cristo Jesús, como dice Romanos y como dice Corintios respectivamente. Así es de que ser cristiano también tiene un propósito y un fin de tener una vida en abundancia. Y eso lo podemos lograr a través de la fe. Y ese es el tema que hemos estado estudiando por estas semanas, que es cómo hablar con Dios. Y obviamente el tema de la fe está ciertamente involucrado en el tema de la oración. ¿Por qué? Porque una oración sin fe, simple y sencillamente, personalmente creo que no es una oración. Una oración sin fe no es una oración. ¿Por qué? Porque una oración sin fe no llega a Dios. Una oración sin fe no va a ser respondida, no va a ser contestada. Entonces, por eso es que estamos deteniéndonos un poquito más en este tema. Es un tema que me apasiona. Creo que el plan de Dios para mi vida era aprender y enseñar acerca de la fe. La fe es el poder creer. El problema de muchos cristianos es que no pueden creer. Por eso Cristo dijo, si tú eres alguien que puede creer, qué bueno, excelente, porque al que cree, todo le es posible. Entonces, ese es el tema, poder creer. Y tengo en mi corazón enseñarle al mundo para que pueda creer. Ahora, la semana pasada aprendimos que una de las cosas que necesitamos para poder creer, que es fundamental, es conocer la voluntad de Dios. Ahora, déjeme explicarle algo acerca de la fe. Romanos dice que la fe viene por el oír, ¿verdad? La fe viene por el oír. Y esto es igual a decir, las cosas se caen por la gravedad. Qué interesante, ¿no? Ok, fíjese bien, la fe viene por el oír, así como las cosas se caen por la gravedad. Discernirla, desmenuzarla, analizarla, meditarla, ¿verdad? Dice Dios, medita de día y de noche en este libro para que todo lo que hagas te salga bien y harás prosperar tu camino. Entonces, el plan de Dios, fíjate bien, aquí vemos la voluntad de Dios y conocer la voluntad de Dios produce fe. Fíjate bien, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si lo vemos de una manera sencillita, podríamos decir, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y es correcto. La fe viene por el oír la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos dice cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. La fe viene por el oír cuál es la palabra de Dios para nuestra vida. Y es lo mismo que decir, el caer es igual a la gravedad, como la fe es igual a el oír la palabra de Dios. Lo que quiero demostrarle con esto es que, ¿por qué las cosas se caen? Por la ley de la gravedad. ¿Ok? Ahora, las cosas se caen como resultado de la fuerza de la gravedad. Déjame decirlo así, las cosas se caen como fruto o resultado de la fuerza de gravedad. ¿De acuerdo? De la ley de gravedad o fuerza de gravedad. Bueno, exactamente eso es la fe. La fe es el fruto o resultado de oír la palabra de Dios que nos habla y nos dice y nos da a conocer la voluntad de Dios. ¿Me estoy explicando? Qué bueno. Fíjense bien en esto. Estoy muy interesado en que ustedes puedan creer. Y entonces, por eso es que trato de explicárselo así. Cuando alguien oye la verdadera palabra de Dios,
el resultado de oír la verdadera palabra de Dios produce fe, lo quieras o no lo quieras. Es como si dijéramos, ¿por qué alguien está gordo? Porque come mucho, ¿verdad? Estar gordo es el resultado de comer mucho y sobre todo mucho de lo que no debemos. Lo que quiero que te quede claro es que la fe es el resultado de oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Creo que la semana pasada expliqué que realmente delante de Dios y delante de la ley de la verdad, no realidad, sino de la verdad, delante de la ley de la verdad, el verdadero oír solamente lo produce la palabra de Dios. En otras palabras, si tú oyes algo que no es palabra de Dios, o como dijo Pedro, es palabra de Dios adulterada, es alimento espiritual adulterado, realmente tú no oíste. O sea, sí oíste, pero en la verdad no oíste. ¿Por qué? Porque lo que oíste era algo adulterado que no produjo fe. Así es que uno puede estar por años en una iglesia o en una religión, sea la que sea. Incluyo a todas las iglesias e incluyo a todas las religiones. Puedes estar ahí 40, 50, 60 años, los que quieras. Si tú no tienes fe es porque no oíste palabra de Dios. Espero estarme explicando. Ahora, ¿por qué explico esto? Porque la Biblia demanda, Dios demanda que busquemos la palabra de Dios no adulterada como un niño recién nacido. O sea, la palabra de Dios no adulterada tiene un precio. ¿Cuál es ese precio? Que tú busques la palabra de Dios como un niño recién nacido. Ahora, no sé cuántos de ustedes han visto a un niño recién nacido, pero un niño recién nacido cuando tiene hambre, híjole, mano. O sea, yo me acuerdo que a mi hijo, cuando le daba yo su biberón o su mamila, y tenía hambre, él dejaba de respirar y empezaba a jalar y se empezaba a poner rojito y luego casi tirándole ya a rosa, ¿no? Y de plano yo se la tenía que quitar para que respirara, porque él seguía jale. Era una ansiedad, creo que esa es la palabra más descri ¿cómo se dice? Que describe lo que él hacía, ¿no? Angustia, o sea, parecía que estaba tomando su biberón como si fuera el último, o como si pensara él que si no me lo acabo, ya no me lo van a dar o quiero más, pero era una cosa, una ansiedad, se aborazaba sobre la mamila y la agarraba fuerte, y me acuerdo que se la jalaba y la agarraba con sus manecitas así, y no la dejaba, y yo se la jalaba así, y jale. Eso hace un niño recién nacido, o con el pecho de la mamá también, que dice la mamá, espérate, te la vas a acabar, o hace algo así, ¿no? Entonces, híjole, mano, estoy hablando de una actitud que tiene un niño recién nacido hambriento, verdaderamente hambriento, verdaderamente ávido por esa leche espiritual, por esa leche materna, y eso es lo que dice Dios. Si tú buscas como un niño recién nacido, así con esa ansiedad, esa avidez, esa necesidad, esa hambre, la palabra de Dios no adulterada, te voy a decir una cosa. La verdad es que te prometo que la vas a recibir, porque Dios es fiel, porque Dios es fiel. He enseñado durante muchos años, desde 1994-96, he estado enseñando la palabra de Dios y he visto cómo gente ha estado
yo sé que hay algo más, y yo sé que hay algo más, y yo sé que hay algo más en la Biblia, que hay algo más en la palabra de Dios, yo sé que hay algo más en Cristo Jesús, yo sé que hay algo más del Espíritu Santo, yo sé que, y ese anhelo que ellos han tenido, cuando he visto la respuesta de Dios en sus vidas, cómo Dios les da revelación de su palabra, y ellos empiezan a crecer en su salvación, como dice ese mismo versículo de Pedro, que es segunda de Pedro 2:2 o primera de Pedro 2:2, no me acuerdo. Pero ahí dice claramente eso: busca como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcas. Si no hay leche espiritual no adulterada, no vas a crecer. Y si tú no creces, no vas a poder creer. Porque va de la mano, va completamente de la mano el crecimiento espiritual con la fe, con el poder de la fe o el poder de poder tener fe. Entonces, debemos de entender esto. La fe es un fruto y es un resultado, es una consecuencia de oír la palabra de Dios no adulterada, la correcta palabra de Dios no adulterada. Por eso el Espíritu Santo le dicta una oración a Pablo, que es muy similar la del capítulo 1 de Efesios con la del capítulo 1 de Colosenses, y yo redundo mucho en esto, o sea, enfatizo mucho esto y vuelvo porque es vital para que la gente pueda creer. Es vital, vital para que la gente pueda creer. Porque el chiste es que un cristiano pueda creer. Cuando un cristiano puede creer, le es posible todo. Todo le es posible. Puede orar por sanidad para él o para alguien y va a ser posible. Puede orar por prosperidad para él y para alguien y le va a ser posible. Puede orar por riqueza económica y le va a ser posible. Puede orar por crecimiento espiritual y Dios le va a contestar y le va a mandar palabra para que él crezca espiritualmente, porque Dios es fiel y Dios no es un ingrato que no contesta las oraciones con fe, porque son oraciones que están basadas en la confianza en Dios, de que yo sé que Dios no me va a quedar mal y que Dios no me va a fallar, porque Él lo prometió, porque Él lo dijo, y porque si Él no cumpliera su palabra dejaría de ser Dios. Eso es algo que Dios no puede hacer. Dios no puede dejar de cumplir su palabra. En clases pasadas vimos el versículo de: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye, y si Él nos oye, entonces sabemos que tenemos todas las peticiones que le hayamos hecho. Punto. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Así de fiel es Dios y así de veraz y verdadero es Dios, que Él dice: si tú te acercas a mí, si tú me buscas a mí confiadamente, o sea, con confianza, que es lo mismo que decir con fe. Confiar es la acción de estar con fe. Yo confío en que Dios me va a dar esto porque estoy en esa acción y en ese estado de que tengo fe en Él. ¿Para qué? Para que me dé la ayuda en el oportuno socorro. No es una ayuda extemporánea o inoportuna porque ya pasó, ¿no? O sea, ya ha muerto el niño, ¿para qué tapamos el pozo? No. Él va a tapar el pozo antes de que el niño caiga. Justamente cuando el niño vaya a caer, ese es el oportuno socorro. Que justamente cuando el niño vaya a caer al pozo, Él lo va a tapar. Espero estar explicando con este ejemplo, ¿no? Con esta alegoría. Entonces, es importante entender eso. Y volviendo a la oración que el mismo Espíritu Santo le dictó a Pablo, dice: no ceso de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos en el conocimiento de la voluntad de Dios. Colosenses 1:9.
no ceso de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, para que andéis como es digno del Señor. ¿Por qué? Porque cuando tú eres lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, lo que viene a ti es la fe, que va a hacer que tú andes como es digno del Señor, es decir, sano y próspero. Sano y próspero. Sano y próspero. Eso es andar como es digno del Señor. No nada más se refiere a un comportamiento santo de no caer en tentación, que es un comportamiento santo, que puede venir tentaciones de lo que sea y tú digas, no, gracias, paso sin ver. Punto. Así. Y no, gracias, paso sin ver. ¿No? Paso sin ver. Punto. Huele a tentación, gracias, paso sin ver. Eso es santidad. Y es parte de andar como es digno de Dios. Pero también andar sano es andar como es digno de Dios. Andar en prosperidad económica, en riqueza económica, también es andar como es digno de Dios. Muchos de los hombres de Dios han sido ricos. Muchos creen que Jesucristo era pobre. Era pobre porque dejó las riquezas del cielo. Y las riquezas de la tierra, aún todas las riquezas de la tierra, no se comparan con la riqueza que Cristo dejó en el cielo. Se hizo pobre porque dejó eso. Pero aún aquí en la tierra, no era pobre, era descendiente de David, número 1. Número 2, le llevaron tesoros cuando nació. Y no llevaron los cofrecitos como los que llevan en las bodas, ¿no? Cuando caso siempre llevan así sus cofrecitos de arras. No creas que llevaron así sus cofrecitos de oro. No fue así. Si hubiera sido así, Judas no hubiera tenido que ser contador, y Judas era su contador, era su administrador. Alguien que no tiene dinero no necesita un administrador. Es que durmió en el suelo y las piedras fueron su almohada, porque no había hoteles en ese tiempo y parte de su misión era trabajar. Pero ese es otro tema que vamos a ver después, y que si usted quiere conocer a fondo, inscríbase al diplomado de teología y consejería familiar. Ese diplomado de teología iba a aprender una materia que se llama prosperidad bíblica, y usted va a aprender todo lo que tiene que aprender acerca de la prosperidad y la economía para que usted pueda creer y sepa cómo ser próspero económicamente y estar bien económicamente y no padecer nada económicamente, porque no está en el plan de Dios que usted padezca ni enfermedad ni pobreza. Entonces, andar como es digno de Dios es estar bien en todos los aspectos. Y también lo dijo Dios en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Por eso decía yo, medita en este libro, para que todo lo que hagas lo hagas como dice este libro, y harás prosperar tu camino. Harás prosperar tu camino. Eso significa, va a haber prosperidad para donde quiera que vayas. Y todo te saldrá bien, y eso significa que no vas a tener problemas. Los terrícolas creen que tener problemas es normal, pero los cielícolas saben que no es normal tener problemas. Se tienen problemas porque no se están haciendo las cosas como dice la Biblia. Porque no nos enseñaron, no nos la inculcaron, o porque nos la han enseñado quien no sabe. Y entonces nos han enseñado mal, porque no saben, o nos han enseñado lo mal que saben, etc. Entonces, por eso Oseas dice, mi pueblo fue vencido porque le faltó conocimiento. ¿De qué? Pues de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios. No dice ahí que mi pueblo fue vencido porque le faltó ayuno, porque le faltó oración. No, es porque le faltó conocimiento. Y Dios sabe que esto es tan importante para tener fe,
para orar y hablarle a Dios con fe, que por eso el mismo Espíritu Santo crea esa oración de Colosenses 1, que tiene mucho paralelo y mucha similitud con la oración de Efesios capítulo 1, donde dice: no ceso de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento. Fíjate bien, ni siquiera dice unción, ¿no? Como muchos creen que lo que necesitan es la unción. No, la unción ya la tenemos. La primera epístola de Juan dice 2 veces que nosotros hemos recibido la unción de Jesucristo. Ni siquiera la de Isaías, no. Recibimos la unción de Jesucristo. Ahora, tú, si eres cristiano, si eres salvo, si tú ya recibiste a Cristo como Señor y Salvador, tienes que saber, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, que tú has recibido la unción de Jesucristo. Ojo, la misma unción que tenía Jesucristo, tú la tienes también. Pero, entonces, ¿qué pasa? Pues si no lo sabes, no la usas. Si no la conoces, no vas a saber cómo usarla. Si no sabes que la tienes y no sabes cómo usarla, nunca la vas a usar. Ponía el ejemplo de la herencia. Ahora lo voy a poner de esta manera. Si se muere tu tío rico, ese famoso tío rico que hay en todas las familias y que no tuvo familia, no tuvo hijos, no tuvo nada, y a ti te deja todo, tú eres el heredero universal de su archirrecontra grandiosa fortuna, pero nadie te lo dice. Tú eres el heredero. Eres archirrecontra califragilísticamente rico, millonario. Pero nadie viene y te dice: oye, ¿qué crees? Que eres heredero de todo esto. ¿Te sirve de algo ser el heredero si nadie viene y te lo dice? Para que tú lo reclames, vayas y digas: oigan, yo soy fulano de tal, el heredero universal de mi tío, así es que quiero lo mío. Es lo mismo con la unción. Si no sabes que la tienen porque no te han enseñado que la tienes, y si no te han enseñado a usarla, ¿cómo sabes que la tienes y que la estás usando? Pues porque estás haciendo las mismas cosas que hizo Cristo y aún mayores. Amén. Digan amén. Ahora, de eso se trata este discipulado, de conocer todo lo que necesitamos conocer para poder creer. Porque en el momento en que podamos creer, todo nos será posible. Y la única manera de poder creer es conocer cuál sea la voluntad de Dios para nuestra vida. Eso es lo que es importante. Porque así tus oraciones, como lo aprendimos en la clase pasada, tus oraciones van a estar de acuerdo, acorde, en el mismo sentir que la voluntad de Dios. Y acuérdate que Dios dijo: si pides algo conforme a mi voluntad, te voy a escuchar. ¿Por qué? Porque Él no puede escuchar oraciones que contengan maldad. Él no puede estar en presencia del mal. No puede. Ay, es que Job dice que el diablo estuvo ahí con Dios y hablaron. Ese libro lo escribieron judíos para judíos. Tú eres judío, entonces vete a una sinagoga y aprende el judaísmo. Bien. Si tú no eres judío, eres cristiano, entonces olvídate de eso. Porque además eso es una alegoría y es una manera en cómo se explicó en ese momento, en ese tiempo, en esa cultura y sociedad de los judíos, cómo funcionaban los reinos espirituales. O sea, hagan de cuenta que estaba Dios y estaba el diablo y hablaron esto y el diablo dijo esto y Dios le dijo esto y nada más. Hagan de cuenta él, pero no. Y se los vuelvo a repetir, por eso cuando Dios sabía que Luzbel iba a pecar y se iba a convertir en Satanás, Dios ya no estuvo presente en ese momento. Dios ya no estuvo presente en ese momento. Miren, ahí les va otra prueba de esto. ¿Por qué creen que Jesucristo dijo: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? A ver, ¿por qué? Porque en ese momento Cristo empezó a agonizar y la agonía es un mal, es malo. La agonía es el principio de la muerte.
es el inicio del proceso mortal. Y en ese momento Dios lo dejó, porque Dios no puede estar en presencia de lo malo. No puede ver lo malo, no puede oír lo malo, ni puede participar en lo malo. Por eso es que Cristo dijo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Porque fue el momento en el que Él ya estaba agonizando. Yo pienso que lo hizo desde antes, pero Cristo no se quejó hasta ese momento. No lo mencionó, corrijo, no lo mencionó hasta ese momento. No voy a decir que fue queja ni que fue reproche, pero no lo mencionó. Haya sido lo que haya sido, no lo mencionó hasta ese momento. Entonces, volvemos al punto en el que todo lo que tú ores a Dios que no es bueno, Dios ni siquiera lo va a oír y Dios ni siquiera lo va a dar. Lo va a responder, lo va a hacer. Él oye las oraciones, por eso dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si lo que estamos pidiendo es conforme a su voluntad, o sea, buena, agradable y perfecta, como describe Romanos 12:2, la voluntad de Dios, o también porque exhorta, edifica y consuela, como también lo describe Corintios, edifica, exhorta y consuela. Si tiene esas características es conforme a la voluntad de Dios y sí lo va a oír y sí lo va a contestar. ¿De acuerdo? Entonces espero haber dejado ya ese cimiento bien puesto, bien fundamentado en tu corazón, en tu vida, en tu alma, en tu mente, porque de eso se trata el primer mandamiento. No puedes amar a Dios con todo tu ser, con toda tu alma, con toda tu mente, si no conoces a Dios. Conoces a Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente. Entonces queda claro, ¿verdad? Él mismo, el mismo Espíritu Santo hizo esa oración y se la dictó a Pablo, que nosotros fuéramos llenos del conocimiento de su voluntad para que anduviéramos en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fíjense bien, tú no puedes crecer en el conocimiento de Dios si tú no pasas primero por el conocimiento de su voluntad. Velo ahí, Colosenses 1, 9 y 10. Conoces la voluntad de Dios, empiezas a andar y vivir en la voluntad de Dios, que es como es digno de Dios, sano, próspero, rico, en la paz, en paz, sin problemas, en paz con todos, y eso te lleva entonces a crecer en el conocimiento de Dios, ya no nada más de su voluntad. El conocer su voluntad te llevó a conocerlo a Él. El conocer su voluntad te llevó a vivir como Él quiere que vivas. A eso se refería cuando dijo: el justo por la fe vivirá así como es digno de Dios, en la abundancia, como dijo Cristo. He venido para que tú habiendo sido justificado por la fe, vivas en la abundancia, porque he venido a que tengas vida y vida en abundancia. Así es que gloria a Dios y vas, go ahead, adelante. Y viviendo así es entonces cuando dices: entonces Dios es así. Es cuando empiezas a conocer a Dios, a Él, su persona, su esencia, su espíritu, su ser, su mentalidad. ¿No lo creen, verdad? Bueno, acuérdate, hay que poder creer. Te voy a decir algo, y es normal, muchos no pueden creer por los conceptos que tienen de Dios por la religión o la iglesia en donde han estado. Es normal, pero lo vamos a arreglar. Acuérdense que la palabra de Dios fue escrita para enseñarnos, redarguirnos y corregirnos. Eso puede ser poco áspero. Entonces, quiero cuidar ese
quiero cuidar ese aspecto. Porque sí, ciertamente a muy pocos les gusta ser enseñados, a más no les gusta ser redarguidos, o sea, hacerles ver en que están mal, eso es redarguir, y a muchos más menos les gusta ser corregidos, y la palabra de Dios se escribió para eso, porque si no, entonces no podremos ser ilustres, como dice ahí la palabra de Dios, después de haber sido enseñados, después de haber sido confrontados, y a hacernos ver nuestros errores o en qué estamos mal por medio del conocimiento, ¿verdad? De la enseñanza, ver los errores en qué estamos mal, para luego entonces corregirnos. Dice ahí que ser enseñados, redarguidos y corregidos para que entonces podamos ser ilustres. Ilustres, ahí dice en Primera de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Verso 16, el 17 habla de que para que seamos perfectos. Ahora, la mediocridad humana siempre va a decir, la necedad humana siempre va a decir, y Dios lo dice así, el necio no cree que puede ser perfecto, ¿verdad? ¿Y cuál es la justificación humana? Pues que solamente perfecto Dios. Pero entonces, ¿por qué Jesucristo dijo, sé perfecto como Dios? En Mateo 5:48, se los repito, sé perfecto como Dios. ¿Por qué les repito estos versículos? Porque son los estándares a los que Cristo nos ha llamado a llegar, ¿verdad? Son los estándares, dice Efesios 4, para que todos crezcamos a la estatura del varón perfecto. Esto es Cristo Jesús, Señor nuestro. Los estándares a los que Dios nos está llamando. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Me encanta. Encaminémonos pues ahí, podamos creer por eso. Y todo esto se los comparto para que puedan creer y entonces todo les sea posible y entonces disfruten de la maravillosa vida cristiana que Cristo nos ha provisto. No nos ha provisto nada más la vida eterna, sino nos ha provisto una vida en abundancia desde aquí, desde la tierra. Él no dice que cuando muramos y vayamos al cielo, Él dice el reino de los cielos se ha acercado para que recibas todo aquí en la tierra. Porque aquí en la tierra es donde necesitas la sanidad, porque aquí en la tierra hay enfermedades. Aquí en la tierra es donde necesitas la riqueza, porque aquí en la tierra es donde hay pobreza, no en el cielo. ¿Para qué vas a necesitar sanidad en el cielo? ¿O riqueza en el cielo? Allá no se necesita. ¿Por qué? Porque allá es así. Es lógico, sencillo de entender. Y dice, yo he venido aquí a esta tierra para darles a ustedes vida y vida en abundancia. Alabado sea el Señor. Entonces, estamos hablando del papel de la fe en la oración, ¿ok? Y básicamente entendamos que la fe nace o la fe viene por el correcto conocimiento de la palabra de Dios. Espero que haya quedado claro que la fe es el fruto, el resultado de oír la verdadera palabra de Dios. Si tú oyes verdadera palabra de Dios, automáticamente vas a tener fe. ¿Quieres tener fe? Busca como un niño recién nacido, con angustia, con avidez, con hambre. Interésate, a eso se refiere Dios y eso es lo que les quiero decir. Tú no vas a encontrar la palabra de Dios no adulterada nada más porque eres guapo o guapa o te llamas como te llamas. No. Tú la vas a encontrar si la buscas como un niño recién nacido. Ese es el precio que Dios puso. Búscala así. O sea, yo te la voy a dar. Dios dice, yo te la voy a dar. Desde luego que te la voy a dar. Pero quiero ver que te interese. Quiero ver que te interese. Yo amo a mi papá porque él me enseñó eso también. Él me ha enseñado muchas cosas. Es un hombre muy sabio, pero él es un hombre que si no ve interés, no enseña.
Me gusta esa dignidad. Y Dios es así. Dios es así. Porque es un Dios celoso. Y lo dice claramente. ¿Por qué? Porque nos ama. A ti no te va a gustar que alguien a quien tú ames, ame a otro que no le ama. Como tú le amas. A nadie le gusta, a nadie le agrada. Ese es el celo divino de Dios, ¿no? Y dice, no adorarás a dioses ajenos en mi presencia porque soy celoso. Entonces, ¿por qué? Porque el que te ama es Él, no los dioses falsos. Un Dios falso no te puede amar porque no existe, pero Él sí, porque Él sí existe. Y Él se encela, se molesta, le incomoda que tú ames a alguien que ni siquiera existe. Es un Dios falso, o sea, no existe. ¿De acuerdo? Qué padre es estar entendiendo la palabra de Dios, ¿no? Y qué padre es estar conociendo a Dios para poder creer. Alabado sea el Señor. Entonces, el papel de la fe en la oración es vital. Es vital. La fe es la esencia, es el poder. La fe es el poder que Dios le ha dado a cada quien. Una vez mi papá me dijo, usa tu poder. Y se refería precisamente a mi fe. Al creer de tal manera que puedo atraer las cosas. Recuerden, y esto lo estoy enseñando el domingo, la ley de la atracción es la ley que usa Dios para que opere la fe. La fe es poner la ley de atracción en operación, en ejecución. ¿Quieres saber más? Vea las enseñanzas del domingo. Entonces, Dios ha revelado su voluntad en su palabra, y la fe descansa sobre lo que Dios ha dicho en su palabra, ¿verdad? Si Él dice que tú te acercas confiadamente a Él, o sea, confiando en Él, con confianza en Él, y le pides ayuda, Él te va a dar el oportuno socorro, o sea, la ayuda correcta, idónea, oportunamente. Esa es la idea, que tú descanses en lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Descansa en eso. Si Él dijo, búscame confiadamente y pídeme confiadamente, yo te voy a dar lo que me estás pidiendo oportunamente. Ni antes ni después, oportunamente. Alabado sea el Señor. No hay nada en este mundo, ni en este universo, ni en esta vida, ni en la venidera, que tenga tantas garantías, tan exactas, perfectas, perpetuas o eternas, permanentes, como las que Dios nos da, como las que nadie nos ofrece algo más. Yo tengo un dicho que desde la primera vez que prediqué a una iglesia por allá del 94, me acuerdo que subí y precisamente lo que empecé a compartir en ese tiempo fue este tema de la oración, fundamentos de la oración. Fueron 3 clases que di 3 miércoles ahí, y me acuerdo que en ese momento Dios me dio una frase por el entendimiento y dije, no hay nada mejor que ser hijos de Dios. Y de verdad, tú puedes buscar en todo el mundo, en toda la historia de la humanidad y en todo el universo, y no vas a encontrar algo mejor que ser hijo de Dios. No lo hay. Y si lo encuentras, me voy contigo. Pero no lo hay. No lo hay. No hay nada mejor que ser hijo de Dios. Por eso es importante que estemos seguros de ser hijos de Dios, de ser hijos de Dios. Y por eso enseñé las primeras clases, qué es la vida eterna y cómo estar seguros
de que somos hijos de Dios. ¿Cómo estar seguros de que somos hijos de Dios? Porque de esto se desprende todo. De la seguridad de ser hijo de Dios es de donde empieza a nacer la fe. Porque si yo estoy seguro de que soy hijo de Dios, entonces yo sé lo que me merezco por Cristo Jesús. Entonces yo sé el poder que tengo por Cristo Jesús. Entonces yo sé que tengo la unción de Cristo Jesús. Y entonces yo también sé que como hijo de Dios tengo la unción de Jesucristo y puedo usar la unción de Jesucristo. ¿Ustedes creen que yo, si humildemente se lo digo, si yo le estoy enseñando algo, es por guapo o por quien soy? No, es por la unción. Es por la unción. Estoy consciente de que tengo la unción de Jesucristo y uso la unción de Jesucristo para leer la palabra como la leyó Cristo, ¿verdad? Y lo describe en los evangelios cuando él leyó, en otro estudio leí cuando él lee las escrituras de Isaías y enrolla las escrituras y dice, hoy se ha cumplido estas escrituras delante de ustedes. Él en ese momento debió ser un momento, yo creo que el más espiritual en la vida de Cristo Jesús, cuando le fue revelado a Cristo Jesús que Él era el Mesías y que Él era ese ungido de Dios que había venido a dar libertad a los cautivos, a darle vista a los ciegos y a sanar a todos los oprimidos por Satanás. Que Él se haya dado cuenta de eso fue en ese momento increíble, impresionante. Así es de que alabado sea Dios y aleluya, y los felicito por lo que están recibiendo. No es lo que yo digo, ni siquiera es lo que yo digo, es lo que la unción de Jesucristo y del Espíritu Santo le está revelando a usted con las palabras que yo digo. Qué maravilloso, ¿no? ¿Hay algo mejor? ¿Hay algo mejor que esto? Como diría Pablo, pienso que no. Aleluya. Estoy muy contento. No sé usted, pero me prediqué gloria. Así es de que fe es creer y actuar sabiendo que lo que Dios ha dicho en su palabra es verdad. ¿Sabe qué? Una de las cosas que nos daña mucho para poder creer es que tuvimos un papá carnal que nos dijo muchas cosas y nos falló. O que nos dijo muchas cosas y fueron o son mentiras. Entonces creemos que Dios es lo mismo y hace lo mismo. O una mamá o maestros o toda la sociedad, ¿no? A lo mejor hemos vivido en un ambiente donde todo el mundo miente, traiciona, engaña, difama, chismea, etcétera, etcétera. Y creemos que Dios es así. Y cuando nosotros creemos que Dios es así, no podemos creer. Es como cuando creemos que Dios castiga. Pues ¿cómo le puedo pedir a alguien? No sé, es como con mi papá carnal, ¿no? Con mi papá en la carne. Soy carne y hueso de la carne y hueso de mis papás. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y mi papá carnal sí me castigó. Y entonces pienso que Dios sí castiga. Pero lo cierto es que ese es un gran error de traducción. Hay un contexto por el cual en el Antiguo Testamento así lo dijeron los profetas y Moisés que escribieron el Antiguo Testamento, y era porque la condición mental de los judíos en ese momento, después de que fueron esclavos, solamente entendían con esa didáctica o pedagogía de te portas bien, comes, te portas mal, te castigo con azotes. Entonces presentaron a Dios así, pero por eso Cristo vino a corregir eso. Lo que no gustó a los sacerdotes judíos, y por eso ellos cavilaron su muerte, porque les estaba cambiando completamente la forma de gobernar al pueblo judío, y ellos no quisieron perder el poder.
se sintieron amenazados y como no supieron oírlo y entender, en lugar de cambiar por soberbios, prefirieron matarlo y seguir teniendo a los judíos como los tenían. Pero por eso Cristo dijo, hey, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y tú ve, dime a quién Cristo castigó con enfermedad, o a quién Cristo castigó con un accidente, o con un percance, o con una desgracia. Entonces, Él no nada más vino a salvarnos, también vino a presentarnos al Padre. Acuérdate, Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, algo que no nos deja poder creer es que no conocemos a Dios, sino que tenemos un conocimiento de Dios falso, lo que entonces no sería conocimiento, sino nada más conceptos erróneos. Conocimiento es conocimiento, pero no tenemos conocimiento de Dios, sino tenemos conceptos erróneos de Dios, que esos conceptos erróneos de Dios son los que nos han programado y bloqueado para no poder creer. Quiero parar ahí, está muy intensa la cosa y quiero dejarlo con esto para que lo medite toda esta semana y usted empiece a decir, si es cierto, los conceptos erróneos que tengo de Dios no me dejan poder creer en Dios y no me dejan confiar en Dios. ¿Por qué? Porque los conceptos que tengo de Dios es que Él me va a castigar o Él me está castigando. Entonces, si tú crees que estás enfermo o que estás pobre o que estás en problemas porque Dios te está castigando, tú te estás resignando a esa situación, y mientras tú estés resignado a esa situación, es decir, la hayas aceptado como parte de tu vida, vas a seguir en ella. Y si tú has aceptado eso en tu vida, no puedes aceptar la verdad de Dios, ni los milagros que Él promete en su palabra. Termino con esto. Cada vez que encuentres en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, que Dios castiga o castigará, no dice castiga o castigará, dice disciplina o disciplinará. Ahora, para que te des una idea sencilla y fácil de qué es disciplinar, es exactamente lo que Cristo hizo con sus discípulos. Cristo disciplinó a todos sus alumnos que después se convirtieron en apóstoles. Y porque los disciplinó, ellos se convirtieron en discípulos. ¿A dónde quiero llegar? A que entendamos que la Biblia dice que Él disciplina, no castiga. Y disciplinar es enseñar, ilustrar, redarguir y corregir con amor, como lo hizo Cristo con sus discípulos. Si tú ves que Cristo les dio enfermedades o castigos o lo que tú quieras a ellos, entonces así es Dios. Pero si tú no ves eso, entonces Dios no es así. Entonces es bien diferente y cambia completamente el concepto cuando entendemos, porque estudiamos, que los originales no dicen castigará, sino dicen disciplinará. Disciplina, disciplina. Al que Dios ama, lo corrige, dice la Biblia. No dice lo castiga, lo corrige. Y hay una gran diferencia. La disciplina nunca da males, como creemos que lo hace el castigo, o nos han hecho creer que lo hace el castigo. Y esos conceptos, que no es conocimiento de Dios, sino conceptos erróneos de Dios, son los que nos bloquean y no nos dejan creer. Son los que tenemos que identificar y echar a la basura para que podamos orar con fe, orar confiadamente
al trono de la gracia para hallar siempre el oportuno socorro. Los amo mucho, ustedes lo saben, Dios los bendice. No deje de apoyarnos y ser fiel también con sus diezmos, ofrendas, donativos. Queremos hacer muchas cosas y queremos seguir y queremos crecer y queremos compartir esto hasta donde se pueda. Así es que doy gracias a Dios por la vida de todos los diezmadores y los que ofrendan para que esta obra siga adelante. Dios los bendice y nos vemos el domingo a las 11 de la mañana. Gusto de haber estado aquí.